Mariana, buenos días. Prendemos la cámara. Listo, chicos. Mientras que los compañeros prenden la cámara, entonces un saludo para todos. Espero que se encuentren muy bien. Eh, Vamos a empezar en la clase del día de hoy. Vamos a ver un tema completamente distinto al de la clase anterior. Quiero que presten mucha atención. Quedo pendiente de la cámara de Natalie Beltrán, que no veo que la haya prendido. ¿Listo? Entonces, funcionamos con la misma metodología. La intención es que ustedes puedan ir preguntando, puedan ir hablando, si ustedes tienen la necesidad de hacer una pregunta. Asimismo, si va surgiendo tal vez de pronto algún comentario que ustedes quieran hacer, lo pueden hacer. Si ven que no se les presta atención o que no se está eso, pueden escribir por el chat, cosa de que ustedes pues ahí puedan tener toda la facilidad de poner su pregunta. Porfa, si no van a usar el micrófono, apáguenlo, para que no estemos escuchando los ruidos externos de la casa de ustedes. Yo sé que todos estamos exentos de un ruido, pues un grito, un golpe, en fin, cada quien, pues, su casa sabrá de pronto qué ruidos pueden haber. Entonces, porfa, apaguemos los micrófonos para que no haya estos inconvenientes. Listo, chicos, entonces, vamos a empezar en el día de hoy con lengua castellana y vamos a ver lo que son palabras homónimas. Y entre las homónimas tenemos lo que son las homógrafas y las homófonas. Ya vamos a explicar. Aquí me están escribiendo y me dicen, profe, disculpe, se escucha entrecortado, no se escucha nada. Chicos, es decir, ya aquí ya yo trato pues en mi casa de tener buena conectividad. Yo estoy conectado por cable, o sea, ni siquiera por Wi-Fi, sino por cable. Y pues ya es cuestión de la conectividad de ustedes. Yo ahí sí lo siento, es decir, no, yo trataré, pues igual el video queda en plataforma, yo lo subo, por si ustedes quedan con alguna duda igual. ¿Sí? Qué pena, David, en este caso. Chicos, entonces, las palabras homónimas dentro de la lengua, entonces vamos a hacer un pequeño preámbulo y vamos a entender lo siguiente. Dentro de la lengua castellana existen más de 7.800 palabras, existen muchísimas palabras. Y no solo la existencia de estas palabras, sino sus variaciones gramaticales. Es decir, en el caso de los verbos, aunque el verbo es el mismo, su conjugación verbal cambia. Con esto quiere decir que cada conjugación verbal pertenece a una palabra distinta en la cual empleamos y usamos dependiendo de los contextos. Las palabras homónimas corresponden a esta serie de palabras que dentro de la lengua castellana se equiparan, ya sea homógrafas en su forma de escritura, homófonas en su forma de pronunciación. ¿Qué quiere decir esto? Aunque son palabras similares, dentro de sus contextos y dentro de sus significados, cambian radicalmente. Y nosotros las vemos como para tener presente que, aunque son la misma palabra, siempre tenemos que tener presente el contexto. En dónde nos están hablando de esta palabra, a qué nos están haciendo referencia, ¿sí? Para evitar confusiones y para tener más claridad sobre cómo va funcionando, pues, como el lenguaje en sí. Como les digo, pueden hacer preguntas, profe, no entendí, profe, tal cosa, yo estaré atento para irles respondiendo, ¿listo? Igual yo estoy tratando, pues, de hablar un poco más, de pronto más lento, más pausado, para evitar de pronto que en la efervescencia de una explicación se entrecorte más la llamada o se haya una distorsión, ¿listo? Pues empecemos, chicos. Vamos a ver la clase de la siguiente manera. Vamos a empezar a explicar qué son las homónimas. Segundo, vamos a ver la división de las homónimas, que son las homógrafas y las homófonas. ¿Qué son las homónimas? En la imagen yo ilustro la palabra coma, pero la palabra coma como tal tiene varios significados dependiendo del contexto. Coma puede ser el estado de salud de una persona, puede ser un signo de puntuación, puede ser un verbo. Pues la palabra se escribe de la misma manera para los tres casos, pero dependiendo del caso, cambia el significado.
Entonces, homónima viene de la raíz latina de homo, significa uno, y más significa ni mía, perdón. En latín significa igualdad. ¿Sí? Las palabras que se derivan de una palabra, homo, uno, una palabra. Entonces, para tener una definición más clara, para que pronto no haya como la confusión de no saber qué son las homónimas, son aquellas palabras que tienen una característica similar en tanto a su escritura y pronunciación, que las diferencias su utilización en los contextos. La palabra puede escribirse igual o puede sonar igual, lo que la diferencia es el contexto en el que es utilizada. Aquí hay que hacer una aclaración bastante fuerte, porque homónimas son todo ese tipo de palabras, pero se diferencian en dos. Las homónimas es como el general. Estoy hablando de todas las palabras que son similares, pero son dos las que la diferencian. Tengámoslo muy presente. Encontraba errores cuando estaba investigando que la gente diferenciaba entre homónimas, homógrafas, homófonas. No, las homónimas abarcan estos dos tipos de palabras, homófonas y homógrafas. Es importante entender aquí también que hay un debate con este tipo de palabras, es decir, dentro de la lengua castellana se diferencian, pero hay ciertas palabras, más que todo las homófonas, las que suenan igual. Lo que dicen muchos expertos y personas más estudiadas es que la diferenciación está en que está mal pronunciada. Por ejemplo, cuando yo digo el as con AS de la carta y as con HAZ de hacer, del verbo hacer, fonéticamente tienden a sonar igual. Pero lo que dicen los expertos es que las dos palabras tienen una diferenciación fonética porque una incluye una letra más, en este caso as con H y Z, y la Z no debería sonar igual que la S. Lo que nos indica es que nosotros estamos pronunciando mal la palabra y por ende existe una fonía igual, o sea, tiende a haber similitud. Pero pues esto es más como de entenderlo, pero pues en la realidad nosotros tendemos a pronunciar la palabra de la misma manera. Nosotros decimos as de la carta, el as de póker, bueno, en fin, y el as de hacer, o sea, suenan igual, ¿sí? Es digo, en la realidad, pero en teoría debería haber una pronunciación distinta. La acentuación, la H como letra muda de la lengua castellana, lo único que hace es resaltar más la vocal que la continúa. Entonces sería algo como ats, debería pronunciarse así, ats, la palabra ats, con H y Z, pero en la realidad no sea. Entonces, digo que lo tengamos muy presente porque pronto si alguno investiga o alguno se da la tarea de consultar, va a encontrar este tipo como de problemáticas. Y es cierto, ¿sí? Pero tengamos presente que asimismo, pues como a nivel fonético suenan igual, en la realidad tiende como a darse. Chicos, ¿claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Todos claros que es una homónima? Listo, chicos. Entonces vamos a continuar viendo los tipos de homónimas. Entonces, los homónimas lexicales, aquí nos dicen, son aquellas palabras que pertenecen a la misma categoría gramatical, como por ejemplo, ojear y ojear, onda y onda con H, votar y votar, allá y allá, entre otras. Es decir, lexicales es porque están escritas de alguna manera, pues, se pueden ser entendidas de la misma manera, pero en el contexto cambian estas palabras, ¿sí? Fonéticamente suenan igual, ojear a ojear suena similar. Volvemos al problema que les decía de la fonética. En teoría una cosa es ojear y otra ojear, porque la H como letra muda otorga una pequeña, ¿cómo así? Un pequeño alargue a la vocal que la continúa. Entonces tengámoslo muy presente, pero igual, volviendo al punto, suenan de la misma manera. La palabra onda, onda, con H, tal vez la marca de motocicletas, o el botar, con B, botar basura, eso, y el botar con V, que significa de dar el voto. Digamos, homónimas gramaticales son palabras
perdón, son palabras que pertenecen a la misma categoría gramatical, como cabe de preposición y cabe de verbo. En este tipo de palabras gramaticales sí ocurre que son escritas de la misma manera, es decir, son homógrafas, se escriben de la misma manera, pero aquí nos hacen una aclaración. Los pertenecientes a la misma categoría gramatical que se diferencian por alguna marca morfemática. ¿Qué quiere decir morfemática? Por alguna marca por alguna intencionalidad. Una cosa es decir el orden a la orden. Aunque ambas palabras aplican para lo mismo, en este caso el artículo es el que le está dando el cambio de significado. Siquiera la palabra significa lo mismo, pero el significado lo cambia es el artículo. Una cosa es conservar el orden y dar la orden. Y la palabra es igual, pero cambia el significado. Homónimos léxicos gramaticales son las palabras que se han formado a través de un cambio de funciones o metabasis, como por ejemplo poder y poder. En este caso la metabasis, o sea, es decir, el sentido, la intencionalidad de la palabra cambia dependiendo su utilización, pero en este caso es más de un verbo a un sustantivo, dependiendo cómo la persona la desea usar. Asimismo, la palabra va a tener cierta variación. Estamos hablando de la misma palabra, es decir, una palabra homógrafa, escrita de la misma manera, pero cambia en el sentido gramatical, en el léxico. Como homónimas morfológicos. Estos homónimos se obtienen cuando se producen diferentes formas de una sola palabra o se dan formas correspondientes, pero de palabras diferentes, como, por ejemplo, de ir y ver, y fui, de ser e ir. Es decir, son palabras que aunque morfológicamente no tienen la misma estructura, desde la intencionalidad contextual se empiezan a cumplir la misma regla. Esto es como un abrebocas al que nos vamos a referenciar para ir entendiendo un poquito más este tipo de palabras. Quiere decir que pues tienen que tener esa clasificación extremadamente clara, pero sí nos permite entender que de acuerdo a este tipo de casos es que se dan las homónimas, porque dependiendo cómo empiezan a corresponder cada una de estas palabras, asimismo el significado tiende a coincidir. Vamos a empezar a ver lo que son las homógrafas. ¿Listo? Tengamos claro que las homógrafas... ¿Perdón? ¿Se puede volver un momentito, por favor? Como decía, vamos a empezar a ver las homógrafas. Yo quisiera, pues esto es una cosa más personal, que ustedes si fueran adquiriendo la costumbre de que cuando ustedes vean una palabra larga o un poco similar a otra, estas palabras tienden a compartir un poco la raíz. Cuando yo hablo de, voy a pasar, Manuel. Cuando yo hablo de homógrafas, me refiero a aquellas palabras homo, unidad, grafas, grafía, de escribir. Son las palabras que se escriben de la misma manera. Como homófonas, fonas viene de fonética, de sonido, son las que suenan igual. Para que vayamos, es decir, tener este tipo de etimología nos permite a nosotros comprender, digamos así, en mayor medida ciertas palabras y no enredarnos tal vez con qué dijo, yo me la sabía, entonces simplemente por lógica deduce que hice la palabra. Si es homo, es igual, grafía, escribir, homógrafas son las que se escriben igual, pero cambian en significado. Pues aquí vemos un ejemplo, bota, el verbo botar, ¿sí? Botó el balón, y bota, el utensilio para vestirnos. Entonces, aquí estamos viendo un ejemplo. ¿Qué son las homógrafas en sí? Entonces, son las palabras que en la escritura es exactamente igual. ¿Sí? Cuando hablamos exactamente igual, nos referimos exactamente igual. No quiere decir que es que son iguales, pero es que esta tiene una tilde. No, si ya tiene tilde, la palabra cambia. Por eso es que nosotros en el español usamos la tilde, para diferenciar una palabra de la otra. Ya no sería homógrafa, sino homófona, ¿no? Porque en teoría sonaría similar. Pero las homógrafas son palabras que se corresponden en toda la escritura. Aquí les estoy dando yo dos ejemplos, ahorita voy a dar dos más a continuación. Ejemplo, amo. Entonces, cuando yo digo amo, me puedo referir a dos cosas. El que dirige
decir, yo soy el amo, ¿sí? Yo estoy dando órdenes, vaya allí, venga acá, ¿sí? Él es el amo, y amo del sentimiento del verbo amar, es decir, yo siento, yo lo amo, la tercera persona del verbo amar. Entonces, si vemos la similitud, es decir, la misma palabra escrita de la misma manera, pero con significados distintos. Entonces, volvemos al punto que le otorga el significado el contexto. Por ejemplo, la palabra sal. Entonces, sal como elemento de cocinar, ¿sí? Lo que le damos a la comida, y sal como petición verbal. Es sal de aquí, viene el verbo salir, ¿sí? Sal, tercera persona, el verbo salir. Igual pasa con estos ejemplos que a continuación les voy a mencionar. Vamos a verlos de manera muy rápida, es decir, existen muchos más, pero estamos viendo algunos, cosa de que pues, entendamos también. En parte, aunque esto puede ser un problema dentro de la lengua castellana, al mismo tiempo es una riqueza. Y en teoría, si vamos como a cierta realidad, este es el problema que muchos le atribuyen a la lengua castellana. Una palabra puede significar muchas cosas dependiendo de los contextos. Entonces, una persona que venga a aprender el idioma no le basta con aprender simplemente la palabra, sino tiene por necesidad que aprender de los contextos. Entonces, la palabra cara. Entonces, cara es un adjetivo femenino que expresa que algún objeto es costoso. Y eso es, esa es cara. Al final no me compré la cartera porque era demasiado cara. ¿Sí? O sea, estoy hablando de valor. También puedo hablar de cara, el rostro de una persona. Ejemplo, tiene toda la cara lastimada. ¿Qué te pasó? Tercera cara, un lado de algo. Ejemplo, de las caras de la moneda, eliges cara o cruz. Si vemos la diferencia, aunque estoy hablando gramaticalmente, es decir, de la misma palabra, el contexto, la semántica cambia totalmente dependiendo del contexto el que la esté empleando. Otra palabra, lista. Puede ser un adjetivo femenino que indica que una persona es inteligente. Ejemplo, ella es muy lista, ella es una chica muy inteligente. O lista de una enumeración de elementos escrita en un papel. Entonces yo hago una lista de objetos. También hay otro significado para la palabra lista. Cuando yo quiero atribuir que una persona está preparada, esta persona está lista, ¿sí? Entonces, vemos que dependiendo del contexto, las palabras van cambiando. Vamos a ver ahora las homófonas. La diferencia aquí empieza a estar en que, pues, si las otras se escriben igual, pero su significado cambia, estas suenan igual, no hablemos de igual porque volvemos al problema, suenan similar, pero su significado cambia dependiendo del contexto. Y dependiendo del contexto uno puede saber cómo se escriben, ¿sí? Aquí en la imagen vemos el ejemplo de cerrar, de cortar. Entonces, sí, fonéticamente pueden sonar similar, pero diferencia el significado y pues también cada una de las palabras. Pero pues como el lenguaje no simplemente es escrito, sino también oral, entonces ocurre estos problemas dentro de los discursos, dentro de lo que decimos, ¿sí? Entonces hay que tenerlo muy presente. Las homófonas son las palabras más controversiales a nivel como lo histórico dentro de la lengua, porque dependiendo de la necesidad, asimismo, de pronto se escucha una cuestión que está mal pronunciada. ¿Sí? En el caso de cerrar y cerrar, debería cerrar, ser más cerrada, porque es con una S, y cerrar es más abierta, porque es con C. Listo, chicos. Las homófonas suenan de la misma manera, aunque se escriban diferente. ¿Sí? Aquí vemos el ejemplo que les estaba mencionando al inicio. Haz la carta de juego, haz del verbo haber, tú has hecho eso, tú has mirado hacia allá y haz del verbo hacer, tú has eso. ¿Sí? Porque ya aquí cambia. Aunque las tres palabras sean similares fonéticamente, como les explicaba anteriormente, cambian en su forma de escribir y en su significado. Aquí hay otro ejemplo, y que nosotros tenemos muchos problemas también, todos tenemos problemas al momento de escribir, porque de pronto no asimilamos bien
en qué manera nos están pronunciando la palabra, pero de acuerdo al contexto yo puedo interpretar a cuál me están haciendo referencia. Por ejemplo, el problema que hay con el hay, ahí y hay. ¿Sí? El hay, cuando estoy hablando, es de lugar. El hay es una expresión, el hay es una conjugación del verbo haber. Esperemos que hay, haya. ¿Listo? Porque es bueno entender esto del contexto, porque aunque de pronto nosotros, porque a todos nos cuesta, en un momento dado entender el significado de una palabra, o de pronto no me acuerdo cómo está escrita, dependiendo de lo que yo escuche del contexto, así mismo voy a atribuir esta palabra. Por ejemplo, si yo digo, yo voy ahí, ya sé que estoy hablando de un lugar. Entonces, por simple lógica, voy a usar la palabra correcta. Yo digo, ¡ay, me dolió! Yo no estoy hablando que ahí me dolió, sino ay como expresión de dolor. Aquí nos dan otro ejemplo. Alaban. Perdón, no es alaban, sino alaban. Significa tirar de algo, ya sea de una soga o un remo. Ejemplo, se lastimó las manos cuando alaba la soga. En el verbo jalar. ¿Sí? Pero también es muy similar cuando digo alaban. Se usa para expresar que se está adorando a un Dios. No sé qué Dios alaban en esa iglesia, en esa religión. Hace referencia a alabar. ¿No? Por ejemplo, la palabra que tiene mucha controversia también, la palabra valla. Valla, doble L, que es vallado, es una cerca. Valla es la conjugación del verbo ir. Y valla es un fruto que se consume de un árbol, en el árbol de bayas. Entonces, aunque las tres palabras suenan igual, las podemos clasificar de acuerdo al contexto. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Algún comentario? ¿Algo que no haya quedado claro? Profe, disculpe, tengo una duda. Sí, señor, dígame. Esto también implica las David, ¿me puedes repetir, por favor? la jerga, o sea, si la jerga también implica en... Ah, ya. Las jergas, las palabras muy propias, también entran dentro de esta palabra, dentro de la homofonía. Por ejemplo, la palabra guapo entra dentro de las palabras homógrafas y dentro de las palabras homógrafas, porque aunque de pronto aquí en la capital del país, guapo se le dice a una persona simpática, bien parecida, ¿sí? Guapo también es usado en la parte del Caquetá, para la parte del sur de Colombia, como una persona muy brava. Esa persona sí es guapa, o sea, sí es fuerte, sí es valiente, para los lados de los llanos también. Entonces, dependiendo de los contextos, la palabra también. Pero en este caso, sí lo que dice David es muy cierto, pertenece a ese tipo de palabras homónimas, pero pertenece específicamente esta palabra a las palabras homógrafas, porque guapo se escribe igual, pero cambia de acuerdo al contexto y en este caso, mucho más relevante la cultura. ¿Mm? Por ejemplo, en Latinoamérica, la palabra churro, en Latinoamérica, para el parte del centro, perdón, para Centroamérica, churro le dicen a los que nosotros le llamamos paquetes, a las papas fritas, a las platanitos, a toda la comida de paquetes le dicen churro. Entonces voy a ir a comprar un churro. Uno lo escucha en el contexto y uno dice, bueno, a mí no me significa nada, que para nosotros churro puede ser el pastel o el roscón este con azúcar, o puede ser una persona simpática. Qué tipo tan churro, qué mujer tan churra, ¿sí? Porque dependiendo del contexto y en este caso la cultura, también las palabras cambian de significado. Entonces es bueno tenerlo presente, o sea, además que todo esto es con la intencionalidad de que ustedes, al momento de escribir, pero especialmente al momento de leer, tengan presente a qué están haciendo referencia o en qué contexto están leyendo. Como muy bien me lo hacía ver ahorita David, por ejemplo, en el libro que yo estoy leyendo de Rayuela, mencionan mucho la palabra che, y nosotros en el castellano de Colombia no usamos la palabra che. Y para ellos, che significa esa muletilla de hombre,
como el que nosotros, hombre, sí, como la que usa el costeño. Entonces, dependiendo de la cultura, asimismo las palabras cambian de significado o de contexto. ¿Listo, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Aquí referencié todo lo que saqué, chicos, tengamos presente, aunque yo doy la clase, la teoría, todo el contenido no es mío, yo referencio donde lo saco. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta, duda, comentario, algo que no haya quedado claro, algo que ustedes digan, profe, yo eso no lo entendí? ¿Me puede hacer aclaración de esto, no? ¿O claro, chicos? ¿Natalie no tiene cámara? ¿Natalie Beltrán? Natalie no tiene cámara por lo que veo. Karen, ¿dónde está? Patiño, Franco, Juan. ¿Dónde está Número? Listo, chicos. ¿No hay más preguntas entonces en cuanto al tema? Vale, chicos. Entonces, primero, tengan en cuenta que en la plataforma ya subí la actividad del cuestionario de la semana pasada. En el cuestionario ustedes pueden encontrar todo lo del tema de la semana pasada. Igual yo creo que a finales de esta semana estaré subiendo el cuestionario de estas palabras, la próxima clase. Como tal, voy a organizarla para que empecemos a hacer ejercicios con las homógrafas y las homónimas, para que ustedes la aprendan a diferenciar más. ¿Listo, chicos? Voy a hacer el correspondiente llamado a lista, si alguno tiene una cuestión y puede irla pensando entonces. Agredo Duque Daniela. Presente, profe. Arismendi Yara David Alejandro. ¿No está? Listo. Presente. Uribe, Laura Juliana. Presente. Beltrán Aguirre Natalie. ¿No está Beltrán? Natalie, ¿qué pasa con tu cámara? Tú escribes presente, pero ¿qué pasa con tu cámara? ¿Está dañada? ¿No funciona? Bolaño Siniestra. Siniestra. ¿Bolaños no está? No. Borrero Suárez Karen Daniela. Presente. Calderón Ninco Juliana Sofía. Presente. Bien. Carreño Gómez Claudia Daniela. Presente, profe. Bien. Cortés Aldana Laura Michelle. Presente. Cortés Chiribi Samuel. Presente. Espinosa Baraja Luis Carlos. Luis Carlos no está, no. No lo veo. No, Luis Carlos no está, listo. Franco Rativa Luna Sofía. Presente. Galvis Moreno, Eric Isaac. Presente. Garzón Vasco Juan Esteban. Presente. Bien. González Hernández Mariana. Presente. Macías León Sebastián. Sebastián, ¿usted tiene problemas de audio? Vale, listo. Yo voy a pasar el reporte entonces. Bueno. Meneses Gaspar Laura Juliana. Laura Juliana. Patiño Gómez María José. Presente. Peña García Andrés Felipe. Presente. Rodríguez Pardo Natalia. ¿No está? No está. Rodríguez Pérez Dubán Santiago. Presente. Rosso Arciniegas Didier Andrei. ¿Didier está?
No lo veo. Didier. Listo. Didier no está. Sánchez Cheine, Michael. Cheine no está hoy, ¿no? No, no lo veo. Sosa Guzmán, Manuel Santiago. Presente. Por ahí lo vi. Vanegas Giraldo Camilo. Presente. Venegas Roballo Juan David. Listo. Y Venegas Roballo Juan David no lo veo. ¿Venegas no está? No, listo. Y Vergara Tomás Arias no está tampoco, ¿no? Listo. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta entonces? ¿Nada? Vale, chicos. Entonces damos por terminada la clase. Espero que haya quedado todo claro. Igual yo la próxima clase pues dejaré la actividad para que ustedes la puedan desarrollar. ¿Listo? Entonces que Dios los bendiga y que tengan muy buen día. Hasta luego. Gracias, profe. Vale.